Hola queridos amigos, bienvenidos a Radio Ecotrackers y Ecorastreadores y a su presentador, doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, que hoy día les va a hablar acerca del gran problema de la drogadicción en Ecuador, América y el mundo. Ecuador se ha convertido en el primer país exportador de cocaína a Europa, en uno de los más grandes exportadores de cocaína al mundo y en una zona de guerra, denominada la guerra al narcotráfico, que como ya les he repetido muchas veces, la empezó Richard Nixon en 1974 y hasta la fecha, estamos hablando del 2025, en estos 50 años no ha podido ser derrotada. Es la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos y la guerra que posiblemente, y como van las cosas, está a punto de perderla. Esta guerra al narcotráfico se debe a que la cocaína y las drogas se han convertido en un elemento fundamental de la sociedad humana. Un día, elementos fundamentales de la sociedad humana, especialmente en Europa, como lo fue el alcohol, el vino. Recordemos que los griegos tenían a Baco como dios, y el vino era el centro de la convivencia social en Grecia, en Roma, y más tarde la sociedad europea en general se volvió una sociedad alcohólica. Justamente esta fue la razón para que los musulmanes prohibieran el alcohol y señalaran que el alcohol era lo que había destruido la calidad moral de los cristianos de Europa. Por eso en los musulmanes está prohibido el alcohol. Y hoy que los musulmanes son la religión más grande del mundo, ya les superó a la religión cristiana, a las religiones cristianas, la diferencia fundamental entre las dos religiones no es el Dios, no es la creencia. La diferencia fundamental entre las dos religiones es el alcohol. Ecuador ha vivido el problema del alcoholismo desde el mismo momento en que primero los incas conquistaron al territorio del norte, el territorio septentrional, porque en las mingas, que eran el trabajo en equipo, el trabajo de grupos de trabajo, en que familias y moradores de un mismo lugar eran convocados para hacer las siembras de un terreno, las cosechas de algo, etcétera, etcétera, y así, inclusive para la construcción de canales de riego, de caminos. Estas mingas, como se le denominaba a este workshop, a este trabajo en equipo, era animado mediante la chicha. Por eso, hasta el día de hoy, la famosa chicha de jora, que es un maíz que tiene muchos colores, es la bebida más venerada y respetada de los indígenas en el Ecuador y en el mundo andino. Pero los españoles trajeron una bebida que era mucho más poderosa, el alcohol. Y convirtieron a nuestros indígenas, igual que convirtieron a los indios norteamericanos y a todos los indígenas de América, en alcohólicos. Hasta el día de hoy, el alcoholismo es el principal problema que tiene la sociedad ecuatoriana. El alcoholismo tiene la particularidad del alcohol de que tiene 4 fases, ¿no? En una fase, la primera fase, facilita la comunicación, la sociabilidad. Las personas se vuelven locuaces,
En una segunda fase, la gente se vuelve animada, quiere bailar, quiere correr, quiere saltar. En una tercera fase, que es la temible, se llama la fase de león, la gente se convierte en belicosa, en atrevida, en audaz. Y en la última fase, que se llama la de chancho, el individuo está tirado en el piso vomitando sin poder reaccionar. Es precisamente esta fase de león la que impulsó, por ejemplo, a los españoles y marinos europeos a enfrentarse a un océano desconocido, a unas olas, a animales enormes como las ballenas, a mundos desconocidos como la Amazonía o o los Andes, a tal punto que en los barcos y en las expediciones de los conquistadores europeos podía faltar hasta el agua, podía faltar hasta la comida, porque el agua por último la podían recoger de la lluvia o de algún río. Podía faltar la comida. Bueno, pescaban mientras iban navegando en el océano, cazaban mientras iban en la selva amazónica. Pero que falte el alcohol, eso era lo más terrible que podía pasar. Porque el momento en que faltaba el alcohol era como había una vinculación tan importante entre el alcohol y la fe que incluso en la religión católica, en el momento de la Eucaristía, se dice que el alcohol, que se llama vino, es la sangre de Cristo. Y los indígenas entendían que en realidad el alcohol, porque ellos no podían tomar vino, el vino era muy caro, tenían que fabricar alcohol de caña, entonces el alcohol se convertía, les daba una energía especial en el cuerpo, y esa energía les hacía ver a Dios dentro de ellos mismos, los convertía en individuos capaces de trabajar en las mingas días de días y hasta sin comer, o les convertía a los soldados en intrépidos, valerosos guerreros que se iban a morir sin pensar en nada más. Pero dentro de la vida de hogar, el alcohol se convirtió en uno de los problemas más terribles. El maltrato infantil, el maltrato a las mujeres, la explotación laboral, se hizo a base del alcohol. Los latinoamericanos aprendimos a ser machos cuando estamos borrachos. Y eso fue lo que nos ha destruido psicológica y moralmente, y lo que ha permitido que nosotros los latinoamericanos terminemos siendo individuos bajo la bota de los norteamericanos, a pesar de que los norteamericanos y los europeos, los ingleses, han sido mucho más alcohólicos que nosotros. Para recordar que Estados Unidos es un pueblo alcohólico, todos estos pueblos que se crearon en el oeste de los Estados Unidos cuando vino la gran expansión, tenían a la cantina como el centro del pueblo, mientras que el centro del pueblo en los países latinoamericanos, especialmente españoles, era la iglesia. El centro del pueblo en los Estados Unidos era la cantina. El alcoholismo es, desde entonces, el mayor problema de la humanidad, pero sobre todo uno de los más grandes problemas del continente americano. Es así que el alcoholismo, que se ha convertido en cirrosis, que se ha convertido en violencia, que es lo más importante, lo más terrible, y que se ha convertido en inclusive votos para ganar elecciones. Recuerdo que aquí en el Ecuador el candidato tenía que repartir trago en las campañas electorales y en las reuniones. Muchas gracias.